Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente reunidos acá en nuestros conversatorios. Nosotros somos la Asamblea del Barrio República, la Asamblea Autoconvocada. Como hemos contado en otras oportunidades, esta asamblea nace al alero del estallido social. Nos juntamos básicamente por el hastío que tenemos desde la precarización de la vida que ha tenido el gobierno y todos los gobiernos y desde 30 años y más. Y hemos estado conversando con bastantes personas, aprendiendo un poco respecto de la Constitución y de varios temas que están enfocados dentro de nuestros derechos sociales, pero que actualmente han sido mercantilizados. Por ejemplo, la salud, el trabajo, las pensiones y también la educación. La semana pasada estuvimos con Mario Aguilar, el presidente del Colegio de Profesores, y él comentaba la importancia que él sentía que debía tener la educación como eje transformador. Entonces, siguiendo con esta línea, estamos ahora con Scarlett Abarca. Ella pertenece a la otra educación y queremos conversar un poco con ella y que nos vaya contando un poco de qué se trata este tema. El conversatorio que nos reúne se llama Educación Popular, Niñez y Nueva Constitución. ¿Cómo estás, Scarlett? Muy bien, darle primero que todo las gracias por invitarnos a este espacio. Creemos que es muy importante poder relevar el rol de los niños y las niñas en un proceso constituyente y el rol también de la educación dentro de la construcción de la sociedad que queremos. Y nada, muy agradecida y con hartas ganas de conversar con ustedes también. Gracias por estar con nosotros. Scarlett, nos gustaría partir un poco comentando y que nos pudieses comentar si ustedes ya tienen definidos, por ejemplo, los conceptos de educación popular, niñez y nueva constitución. Sí, yo creo que también se ha ido un poco, bueno, la tónica de nuestra labor dentro de lo que es la otra educación y de las escuelas libres que la componen, tiene que ver con este componente de este conocimiento popular que son los saberes. Cuando hablamos de educación popular se enmarca dentro de la educación social, ya que tiene que ver como con un conjunto de saberes, de experiencias que están todos situados en la realidad política, histórica determinada de un momento. En este caso son la educación popular nos viene a traer como herramientas de emancipación política, donde entendemos que los saberes, los conocimientos nos nutren de manera recíproca entre niñas y adultos. Tratamos de erradicar totalmente esta horizontalidad, o sea, esta verticalidad como de la educación, o entender que nosotros por ser adultos tenemos un rol por sobre los niños y las niñas, sino que es entender que nos nutrimos mutuamente de esto y por sobre todo posicionarnos nosotros desde nuestro rol adulto como facilitadores de todos los procesos de los niños y las niñas y dejar de ser sus portavoces principalmente y empujar la voz de ellos y de ellas para que puedan manifestarse y también incidir en temáticas que son un poco las que nombrabas tú, que tienen que ver con salud, con educación, con política pública, que de una u otra manera, como hijos también, como hermanos, hermanas, los atañe directamente. Entonces la educación popular viene como un poco como a enmarcar esto y que tiene ciertos matices con esta visión como más de una práctica político-pedagógica que denominamos nosotros. Quería comentar también que estamos con Eliana Navarrete. Ella pertenece a la Comisión de Niñez de la Asamblea y también va a estar haciendo algunas preguntas. Eliana, no sé si tienes alguna consulta. Sí, como remarcando igual los conceptos que estamos comentando, también cómo puedes definir niñez, porque igual la niñez hoy en día se ha comentado y se ha hablado tanto que
hay diferentes autores, diferentes áreas donde se puede como definir qué es la niñez, pero los niños o la niñez, ¿cómo la ven ustedes en su organización también? Sí, creemos igual que la niñez o el concepto de niñez, creemos que se puede hablar de niñeces, más que de una niñez, porque está permeada por el contexto cultural, político, social, histórico. No es lo mismo también ser un niño en el campo, en la ruralidad que en la ciudad. Hoy día lo vemos, las desigualdades también que existen con todo esto de la educación remota, donde hay niños diferentes. Entonces, las niñeces también se construyen desde ahí, desde todos estos conceptos, desde todas estas formas que van componiendo su alrededor. Entonces creemos en la existencia de niñeces también por lo mismo. Son todas diferentes y responden a todos estos factores. La tangente popular, podríamos decir que viene como a darle el apellido un poco como a esta organización que viene un poco más de la necesidad de los territorios mismos, más que de cualquier otra cosa. Ok. Respecto de la nueva constitución, ¿ustedes han estado trabajando algo al respecto? ¿Tienen algo que nos quieran contar? Sí, de hecho, bueno, también al alero del estallido social nos interpeló bastante a poder pensar desde dónde, cómo y de qué manera podríamos nosotros apostar por alguna propuesta. Siempre ha sido para nosotros un desafío poder dejar, como les decía, ser portavoces de los niños y las niñas y relevar su propia voz. Surge una propuesta que se llamó La niñez decide sobre su futuro, que va muy en sintonía con las asambleas y los cabildos que se impulsaron en una primera instancia, donde al comienzo la mayoría eran, fueron casi todos de manera espontánea, llevados principalmente por adultos, y de a poquito se fue como viendo la necesidad de que también era importante involucrar a los niños en este proceso. Y desde ahí unas compañeras y compañeros elaboraron un material metodológico y didáctico para poder propiciar que los niños y las niñas se pudieran expresar y pudieran opinar también de estas temáticas que hoy día lo circundan. Entonces, ese fue como el primer paso que dimos, que estaba enfocado como en que los propios niños pudieran hacer un diagnóstico de su situación, entendiendo desde cómo vivían en sus casas, de cómo lo afectaba el tema de la educación, de cómo afectaba también el tema de la pensión con sus abuelitos, abuelitas, el trabajo también de sus papás, de su mamá, de sus cuidadores, tratando de situar bastante como en su propia realidad lo que estaba pasando, que ellos mismos fueran capaces de generar propuestas y también proponer acciones concretas. Esto se abrió, fue algo que fue un material abierto y donde pudimos recopilar también harta información. Y fue bastante grata la experiencia, ya que muchos niños se sintieron valorados y considerados algo como sujetos de derecho, pero también como sujetos políticos. O sea, entender que ellos también tienen voz, opiniones, también nuestra tarea como adultos, poder hacérselos sentir y también instruirlos en qué significa aquello. Y creo que fue un paso simbólico, digo simbólico porque entendemos que hoy día no tiene como mayor incidencia la política pública, que es otro desafío que tiene que ver harto con este proyecto, o sea, con esta constituyente que se está elaborando. Y bueno, después tuvimos otra instancia que fue la iniciativa de llamar a todas las organizaciones de niñez, infancia y adolescencia a armar la coordinadora por la niñez popular, para poder visibilizar también los diferentes trabajos que existen en los territorios y también para visibilizar la importancia de poder reivindicar no solamente como desde el enfoque de derecho, que muchas veces esa bandera se la lleva Sename,
o también meramente como del área educativa. Creemos que las necesidades de los niños y las niñas van mucho más allá de eso y trascienden todas las áreas. Mira, qué interesante lo que tú nos comentas, porque dentro de nuestra asamblea ha sido un tema tratar de incorporar a niñas y adolescentes, y de hecho una de las cosas que queremos saber y que nos orientes un poco, es que nosotros como asamblea, ¿cómo podemos desarrollar que el trabajo con los niños, que ha sido como una deficiencia que nosotros hemos tenido desde nuestra organización? Siempre lo hemos estado intentando, hemos ido generando algunas acciones, pero estamos cojos todavía en eso. ¿Cómo podríamos empezar un camino en el que pudiésemos incluir a los niños y adolescentes? Sí, yo creo que algo súper importante que la práctica a nosotros nos ha enseñado tiene que ver con los ritos y la mística. Cuando nosotros partimos, por ejemplo, en un territorio, que ya me ha tocado como 2 veces, levantar una escuela libre en un territorio, es fundamental el contacto físico, que hoy día de hecho es lo más complejo, que es un poco el mirarnos, el reconocernos. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es el puerta a puerta, el casa a casa, el llevar un flyer, el explicar, y también esa explicación llevársela a los niños y las niñas, y también ir generando como una identidad o identificar también cuáles son las necesidades de esos niños. Y desde ahí yo creo que la primera instancia es como hacer este llamado colectivo e invitarlos de primera a crear. Y a que ellos mismos y ellas mismas puedan decir, bueno, no sé, nos pasaba que muchas veces, por ejemplo, en la escuelita Valle Verde, que es una escuelita que debe llevar 1 año aproximadamente, los niños en el territorio eran todos vecinos. Todos se veían en el negocio, todos se ubicaban a la señora de allá, con la vecina de acá, pero nunca se juntaban a jugar. Nunca se juntaban a jugar. Entonces ya solo el hecho de poder mirarse fue un poco hasta gracioso, porque todos se conocían entre sí y nunca se habían juntado. Entonces ya eso genera un rito nuevo de reencontrarse y mirarse desde otro espacio. Y ahí, como adultos, nosotros somos los que brindamos o facilitamos más que nada como esas herramientas, que son los espacios, que son el proponer algunas formas de hacer las cosas, y en ese proponer invitarlos de manera inmediata a crear. Y por eso tiene como harta relación la mística y como estos ritos. El sentarse a comer, el sentarse como a poder compartir ciertas cosas es bastante relevante. Yo creo que es tan importante como para ellos, como para nosotros como adultos también, como sentirnos acogidos, sentirnos importantes, y desde ahí construir conjuntamente. Pues yo creo que eso es lo que genera identidad y genera participación, el sentir, el generar este sentimiento de apropiación con un espacio, de que es mío, de que tiene que ver con mi historia, de que yo vivo acá hace tanto tiempo y de lo que pasa tiene que ver conmigo. Entonces yo creo que es un poco quizá ir mirando hacia esos puntos como para hacer unos primeros acercamientos y poder generar espacios que sean propios de los niños y las niñas. Gracias, Scarlett. Quería comentar que también un barrio cercano al barrio Yungay, al cual pertenecemos, que estamos generando una interbarrial, nos está transmitiendo también en Yungay TV. Eliana, quería saber si tienes alguna consulta. Sí, justamente con el tema de los espacios de participación de los niños en estos ambientes de asamblea, de trabajo, como que está muy adultocentrista. Justo hace un par de días un papá me preguntaba, ay, mi hija puede participar de la conversatorio que viene ahora, y yo dije, pucha, como que no está pensado para niños, y al mismo tiempo me dije a mí misma, pero ¿sabéis por qué no puede estar pensado para niños? ¿Por qué un niño no podría participar de este conversatorio? Entonces, por un lado es, claro, hacer como actividades donde podamos invitar a los niños, al mismo tiempo, cómo hacemos que los adultos dejen de pensar de que hay espacio para niños y hay espacio para adultos, cómo trabajamos eso también dentro de lo que es espacio de la asamblea, y ahora más que todo con estos espacios que son virtuales. Sí, yo creo que se pasa como, siempre hago como la comparación como con lo que pasa con el movimiento feminista, porque creo que también ha sido pionero en como reinventar espacios y construir otros nuevos.
es cuando pensaban que era primero reunirse entre mujeres para después poder ir abriendo ciertos espacios. Yo creo que los niños y las niñas han estado siempre tan por debajo de las dinámicas, ha estado tan jerarquizados dentro incluso de las aulas también, están relegados como un espacio más allá, han vivido no como sujetos de derechos propiamente tal, tanto tiempo que también es importante devolverles eso, devolverles esa seguridad, devolverles esa esencia como sujetos políticos, con opinión, con voz, con criterio, que yo creo que un primer paso es importante darle, que tiene que ver con poder propiciarle espacios de conversación entre ellas. Pero también creo que hay que ir avanzando en eso y también generar o remarcar que las expectativas, porque pasa mucho esto, no sé si las chiquillas que son profesoras, cuando uno o una en una sala de clases pide que puedan expresar sus opiniones, siempre hay mucho temor, porque los niños están pensando todo el rato de querer cumplir con las expectativas que tiene un adulto. Entonces también hay mucho que trabajar todavía para que los chiquillos y las chiquillas no se sientan inseguros con nosotros como pares, porque no lo somos todavía, o estamos lejos de poder generar, o sea, no lejos, pero hemos ido avanzando poco a poco en poder entender estas prácticas más horizontales, entonces yo creo que es un constante el poder trabajarla. Nosotros, por ejemplo, hace 2 o 3 semanas hicimos un conversatorio de puras niñas, de diferentes países de Latinoamérica. Estuvieron algunas chiquillas de Perú, de Brasil, de Argentina, y fueron de diferentes edades, de entre los 12, los 17, donde nosotros como adultos fueron a estar un poco revisando que no se cayera el internet, que pudieran tener una conexión segura, de nosotros moderar, pero relegándonos a un segundo plano, yo creo que como primeros pasos es importante primero darles la seguridad y darles el lugar que se les ha negado todo este tiempo como sujetos políticos. Y de a poco también ir pudiendo generar, no dejarlo de lado, esta instancia donde podamos conversar entre todas y todas, como debería darse, no sé, en muchas casas, en la mesa con los niños y las niñas, y no solamente decir, no, este tema es de adultos, porque los niños nunca nos van a decir a nosotros, no, lo siento, este tema es de niñas. Entonces yo creo que apunta hacia eso precisamente el poder ir abriendo esos espacios. Mira, volviendo un poco a la educación popular, me gustaría saber qué mecanismos han implementado para desarrollar y practicar la educación popular ustedes en estas escuelas libres. Sí, yo creo que más que mecanismo tiene que ver como con el trabajo colectivo y solidario. Para nosotros, la comunidad, el trabajo comunitario que tiene que ver con los vecinos, las vecinas, que tiene que ver con reactivar un poco este tejido social que estaba antes del estallido social bastante inerte, que se perdió también un poco con todo el tiempo de dictadura, donde también estas juntas de vecinos solamente de repente servían para pasar el papel de residencia en muchas poblaciones y nada más. Ha sido un poco eso, como poder generar una identidad barrial, poder recuperar la historia de los barrios, poder resignificar también los procesos de solidaridad entre vecinos y vecinas que hoy día con el tema de la pandemia y el estallido social se vino como a remecer un poco más. Y los niños han sido un gran catalizador de aquello, de volver a celebrar, por ejemplo, los aniversarios en los barrios, de un poco poder recuperar ciertos espacios, generar también ciertos ritos, y sobre todo poder ir haciendo como un diagnóstico bastante situado de lo que pasa, de cuáles son las necesidades particulares. Nosotros tenemos 5 escuelas libres y cada una funciona con un nivel de autonomía que tiene que ver con la particularidad de su propio territorio. Entonces el territorio muchas veces es el que dicta el cómo hacerse. Si bien casi todos y todas las
escuela, y los niños y las niñas y los adultos que participan ahí, tenemos algunas temáticas ya con el tiempo, la experiencia nos ha dado más o menos identificadas. Las metodologías son siempre participativas. Estos diagnósticos son también construidos con los niños y las niñas, que ahí un poco más se da lo que decía Eliana, como este trabajo conjunto entre niñas y adultos, y poder generar experiencias de aprendizaje, poder desarrollar estas habilidades, poder trabajar también las emociones de los niños y las niñas, poder hacer parte de su propia historia estos procesos, que es un poco, y los mismos niños lo han dicho, que es diferente el espacio de la escuelita al espacio del colegio, porque se sienten una identidad particular, pero es porque son parte de la construcción de lo que es un poco como, más que como los mecanismos, las metodologías que se han ido como generando a través de estos saberes construidos colectivamente. En ese mismo ámbito, entonces, ¿me puedes comentar un poco cuál es el rol del docente, del profesor y el rol del estudiante? ¿Pero en la educación formal o, por ejemplo, en la educación No, la popular? educación libre, sí, la educación popular. Sí, mira, nosotros de hecho todavía a veces nos llamamos monitores, a veces nos llamamos educadores, todavía nos cuesta bastante como poder identificarnos sin ser tan patudos, así como es decir, somos educadores, más allá de que tengamos la profesión o no, algunos de ser docentes, que es mi caso, y también de los niños. Yo creo que es un rol bastante complementario. Si las escuelas libres no existirían finalmente sin la participación de los niños y las niñas. Eso es lo fundamental. Cada vez que se levanta, por ejemplo, la escuela en un territorio, siempre parte porque hay de repente juntas de vecinos o espacios comunitarios que son un poco más activos y los niños no tienen espacio. Y los adultos no saben de repente cómo poder brindarse. Entonces de repente nos han contactado o de repente porque somos vecinos, vecinas, nos han llamado y claro, nace a raíz de las propias necesidades de poder ejercer su rol protagonista, de poder decir cómo les gustaría vivir y construirlo. Yo creo que el rol no está tan definido como diferenciarlo, como que somos facilitadores y los niños y las niñas también en ese aspecto son quienes nos nutren constantemente. Y que finalmente son los que nos entregan los grandes insumos con los que nosotros podemos sistematizar ya como en un rol más adulto ciertas metodologías que podemos replicarlas y contextualizarlas después en los territorios. Pero creo que es una sinergia finalmente entre ellos y nosotros, entre ellos y nosotros. Quería preguntarte, me comentaste hace un momento que hicieron una actividad respecto de la nueva constitución con los niños. Quería saber qué decían ellos respecto de la nueva constitución o de una constitución que debería tener, que contener. Claro, ese documento como venía, que no solamente fue como de nuestra escuela libre, sino que fue de hartas organizaciones, también de asambleas que lo aplicaron. No es muy alejado el diagnóstico que hacen los niños del que hacemos nosotros, con respecto a poder identificar a través de la experiencia de su familia directa en cómo les afecta, más que quizás manejar los tecnicismos que nosotros podemos manejar por nuestro como formación o nuestra experiencia a lo largo de la vida. Muchos coincidían con que no ven a sus papás y a sus mamás o a sus cuidadores en casa porque trabajan mucho, porque sus abuelitos no cuentan de repente con las necesidades básicas, porque ven mucha pobreza, porque eso también les genera mucho miedo entre cuando el tema del estallido, mucho desconocimiento. También hacían ilusión a que no entendían o les costaba como de pronto, no es que no entendían, sino que les chocaba porque no era algo para ellos como tan
común ver tanta violencia a través de la televisión, por ejemplo. No solamente se trató de poder abordar y recoger estas visiones de los niños y las niñas a través de lo escrito o lo oral, sino que también a través de dibujos. Hartas organizaciones quisieron que los niños pudieran expresarse de las maneras que a ellos mejores les acomodan, y lo expresado de manera artística también deja mucha información relevante que tenía que ver con la violencia que veían, y muchos también entendiendo que era necesaria. Ya. Y eso también a nosotros nos permite darnos cuenta de que basta de subestimar a los niños y a las niñas, de entender que por ser más pequeños, más pequeñas, son manipulables. Yo creo que eso es un poco como quitarnos el paradigma o estos microadultocentrismos que tenemos muy insertos en nosotros, que si bien los niños pueden recibir información, también son capaces de razonarla y de poder establecer criterios. Y a medida que nosotros les damos la oportunidad de compartirla con otros niños, ellos son capaces de generar reflexiones súper potentes, y que es el mismo trabajo cognitivo que hacemos nosotros. Pero les quitamos de repente como sociedad, culturalmente, este piso solamente por tener menos años, menos experiencia. Tienen la experiencia que tienen que tener como niñas, y ese es el rol que están ejerciendo desde su etapa vital, así como nosotros la estamos ejerciendo ahora. Eliana, ¿tienes alguna consulta? Sí, sí. Pensándolo desde ahí mismo, desde el rol de las niñas respecto a lo que tienen que decir con la nueva constitución, también cómo podemos llevarlo a cabo para que los niños sean partícipes de la construcción de esta nueva constitución. Porque claro, estáis diciendo que claro, los niños pueden dibujar, pueden cranear, pueden pensar mucho, y que los adultos pueden facilitar un poco el cómo se construye en tecnicismo, por así decirlo. Pero también cómo podemos ser partícipes de esta de la construcción de la nueva constitución también. Sí, mira, ahí, bueno, partir con el tema de que el Acuerdo por la Paz de manera inicial los dejó excluidos a los niños y a las niñas de poder participar en el proceso, y ya en este plebiscito que debería darse ahora nuevamente en este 9 de octubre, ya no tienen una participación asegurada. Y eso es más que lamentable, es totalmente reprochable, y nosotros enérgicamente denunciamos eso como una práctica totalmente adultocentrista que los invisibiliza nuevamente, a pesar de que fueron los protagonistas de este estallido social y que catalizaron todo y hicieron posible en gran parte este proceso. Nosotros como organización, la verdad es que como aprovecho de contarles que si bien apoyamos el apruebo, la campaña por el apruebo de manera súper crítica, porque creemos que hoy día a la niñez nuevamente se le invisibilizó. No se peleó nuevamente porque pudieran participar. En ese sentido, por ejemplo, en Colombia, en el 2016, hicieron un plebiscito por la paz que tenía que ver un poco con este acuerdo entre el gobierno y las FARC, donde a los niños se les hizo partícipe de un proceso de plebiscito, donde en las escuelas los niños y las niñas pudieron votar, donde cumplieron todo el rol que nosotros cumplimos cuando vamos a votar, donde hay una persona que es encargada de la mesa, donde hay otro que puede hacer de guardia. Bueno, ellos emularon también todo este proceso, y se hizo en la mayoría de las provincias del país, donde participaban niñas de 5 a 18 años, sin distinción de rango etario, y donde los resultados fueron bastante impresionantes para la gente que pensaba justamente de que no eran capaces de poder entender lo que estaba pasando, y era, ¿cómo no lo van a entender? Si son sus familias las que están afectadas, que muchos de esos niños y niñas quedaban huérfanos, o que también veían cómo por la televisión pasaba esto, y que lo afectaba de manera directa. Entonces, hoy día, así como también, no sé, en Cuba, por ejemplo, los niños de 16 años ya son capaces, o sea, ya les otorgan la capacidad de poder votar en las elecciones y ser también partícipes. Yo creo que acá hay
esas iniciativas que deberían ser parte del currículum nacional, que muy someramente se ha tratado de abordar a través de lo que es la educación cívica, son instancias que nosotros podemos como reivindicar, y que es entregarles más herramientas a los chiquillos, poder facilitarle también el conocimiento de lo que implica un proceso constituyente, también de qué manera les va a afectar a ellos, y de qué manera también ellos pueden incidir, sobre todo pensando en la política pública, donde la voz de ellos y de ellas no está incluida. Somos adultos todavía hablando de lo que pensamos que necesitan. Entonces yo creo que apostar por eso, por al menos de manera simbólica, o que nosotros pudiéramos por el momento, entendiendo que quizás de aquí a octubre no vamos a poder cambiar, que puedan ser parte activa de esto, al menos nosotros tomar conciencia de las demandas que tienen los niños y las niñas, y visibilizarlas. Yo creo que hoy día es un trabajo y una disputa que no podemos abandonar hasta conseguir que se les incluya y que se les reconozca como sujetos políticos y de derecho. A propósito de lo que tú comentas, bueno, la semana pasada nos enteramos del veto presidencial que se otorgó a la nueva ley de protección al menor, o a la que iba a reemplazar el Sename, digamos. ¿Cuál es tu visión de eso? Es una muestra nuevamente de que la famosa frase "los niños primero" en realidad nunca se lleva a la práctica. No, mira, de hecho, yo estuve leyendo también un poco, y se supone que los lineamientos que incluso otorga la UNICEF como sugerencias al gobierno de Chile es que pudiera hacer todo lo posible para generarle espacios posibles para que los niños y las niñas puedan participar en espacios. Vemos que las acciones nuevamente van hacia perpetuar este sistema que no los protege, que no protege sus derechos, porque hablamos de la protección del niño y la niña. La otra vez leía a una autora y decía, claro, los niños no necesitan que los protejan, necesitan que protejan sus derechos. Y hoy día ellos no están ejerciendo sus derechos como sujetos políticos, parte de la sociedad. Entonces, nuevamente yo creo que viene como a enrostrarnos que no son una prioridad, que no hay un interés de poder cambiar la forma en que son vistos los niños y las niñas, y que tiene también harta relación con que no hayan sido considerados para poder ser parte de este proceso constituyente, que, insisto, lo afecta tanto como a nosotros. Exactamente. Viven la misma realidad que vivimos nosotros. Eliana, ¿tienes alguna pregunta, o si no pasamos a las preguntas del público? Me queda una sola pregunta Dale. que tiene que ver con la situación actual de la pandemia, de la sobreexigencia que tienen tanto los profesores como los niños para poder vivir la vida hoy en día, entrando en sus clases por Zoom, o sus tiempos libres. ¿Cómo han hecho ustedes como escuela también para poder sobrellevar también la crisis emocional de repente de las niñas? Sí, ha sido bastante complejo porque la mayoría de los niños no cuentan con las herramientas tecnológicas que demanda este sistema remoto de educación online. Muchos de ellos a veces no han podido avanzar en sus propios procesos educativos simplemente porque no tienen una conexión a internet, porque no tienen un computador o un teléfono que les permita acceder a esto. Y lo cual también se entrecruza con los contactos que nosotros generamos. Ha sido bastante difícil porque para nosotros es fundamental el vínculo territorial. Y cuando nosotros hablamos del territorio, no hablamos solamente del espacio físico que es donde está la escuela, sino que el territorio cuerpo, el territorio mente, el territorio emoción, todas esas cosas para nosotros ha sido como complejo reinventar. Sin embargo, se ha mezclado un poco cuando no ha podido haber un contacto directo, de repente ir a ver a los chiquillos con todos los resguardos que se han podido establecer, también para saber cómo están principalmente,
y con algunos que se han podido conectar, los chiquillos demandan mucho juego, porque están cansados, porque en la casa no tienen rutina, porque también los espacios y el hacinamiento también se ha hecho mucho más evidente que antes. Sin embargo, valoran mucho la contención emocional y los espacios de juego que se han podido como desarrollar en este contexto. Y con los chiquillos que ha costado un poco más poder generar estos encuentros virtuales, también estamos trabajando en poder llevarles materiales y que dibujen y que pinten. También hay hartos chiquillos que han demandado como el poder expresarse de esa manera, entonces nosotros también hemos hecho lo posible para poder llevarles material para que puedan expresarse también, y grabar a veces videos que lo han hecho algunos, y ha sido bastante particular ese trabajo. Cada escuela libre de la que es parte de la otra educación, ha podido hacer su propio diagnóstico y de acuerdo a ese diagnóstico poder ver qué necesidades tienen los chiquillos. Aún así, dentro como este contexto de pandemia, nosotros como la otra educación y las escuelas libres hemos dado como una importancia totalmente relevante a las redes de solidaridad comunitarias que tienen que ver con el aporte para las ollas comunes y también de entrega de alimentos. Entendemos que hoy día la necesidad está puesta en poder solventar estas dificultades que han surgido también por todo el manejo económico de la pandemia, también por toda, bueno, queda mucho más evidente también que la desigualdad que hay, y la educación popular también tiene que ver un poco con eso, con poder desarrollarse de manera contextualizada y situada. Y hoy día el contexto y la situación de los niños es poder solventar esas necesidades básicas que tienen que ver con la alimentación. Muchas escuelas cada 15 días están entregando cajas de mercadería, y no solo a las familias de los niños que participan en la escuela, sino que también del entorno vecinal, porque también creemos que la solidaridad es un acto que no tiene que ver con la participación en sí, sino con mirar desde la empatía la necesidad del otro y hacerlo llevadero para todos. Entonces también ha sido como el fuerte del trabajo que hemos podido hacer en pandemia. Y reconocer el trabajo de mis compañeros que están ahí fin de semana también haciendo la entrega de los alimentos y de las cajas de mercadeo. Queremos pasar a las preguntas del público. Las personas que quieran hacer alguna pregunta, la idea es que no sea mayor a 2 minutos, algo así, digamos, y que puedan prender su cámara para que también la invitada los pueda ver. ¿Alguien tiene una pregunta? Si quieren pueden escribir aquí pregunta por el chat o prendan su cámara y hablan. Aquí hay un comentario, dice Jimena, dice que lindo los ritos de los barrios. Los titiriteros del barrio han propuesto en el comedor plantear una actividad conjunta. Bueno, contarte que nosotros tenemos un comedor popular acá. Estamos en la casa del Museo de la Solidaridad Salvador Allende, y hay bastantes artistas que participan y que han requerido, ¿no? Y nos están ofreciendo esa actividad en conjunto. Eduardo López consulta en Instagram sobre la participación de niñas en el proceso constituyente. Quizás ya hablamos de eso, sí, es cierto, ya hablamos de eso. Pero bien, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta de los que están participando en esta sala? Quizás hemos ya abordado casi todos los temas. Eliana, ¿te queda alguna consulta? No, pero quizás, Scarlett, con todo lo que hemos hablado, con todo lo que hemos hablado y con todo lo que has pensado en este rato, quizás hay algo que tú quieras comentar como de todo el proceso que conlleva la educación popular, la niñez, la nueva constitución, algo que te gustaría a ti comentar. Sí, yo creo que muy en el marco de la propuesta que nosotros empezamos a levantar desde marzo como la otra educación, que creemos justamente en
el fortalecimiento de estas redes, así como nos contactaron ustedes y nos invitaron a poder generar y participar en esta instancia. Creemos que es fundamental el poder fortalecer los lazos, el poder trabajar de manera mancomunada con otras organizaciones. Creemos que es importante visibilizar el trabajo con la niñez popular y también con todas las niñeces que hoy día se están desarrollando. Creemos que estamos en un punto muy importante donde la organización es fundamental. Y desde ahí también dejarlo a ustedes totalmente como invitados a poder conocer un poco más de nosotros, y también esperamos poder hacerlo con ustedes y también trabajar en conjunto. Yo creo que es fundamental eh, esta red que se está tejiendo, porque también apunta a lo mismo, a poder avanzar en la construcción de un nuevo Chile, y también de poder relevar el protagonismo de los niños y las niñas en este propio proceso. Hay un comentario acá de Ignacio Rengifo, dice Seca Scarlett. Y Jimena quiere hacer una pregunta. Jimena, haga su pregunta, por favor. Sí, hola, Scarlett. Cuando hablabas de la pregunta de Vinca respecto del rol de los docentes, ¿no? Cuando uno mira la trayectoria de los educadores populares en América Latina y el periodo incluso en que Freire estuvo acá, bueno, contarte que, claro, este es un barrio que tiene mucho profe, o sea, de hecho yo soy profe, hay muchos que son profe, educadoras diferenciales, educadoras de párvulo, y también hay hay académicos también, ¿no? Académicos y académicas que se dedican a distintas cosas, ¿no? ¿Qué cruce? Y tú dijiste que era un rol complementario, y te pusiste a ti como ejemplo como docente, ¿no? En esta diversidad que te estoy contando que hay en el barrio y en nuestra asamblea, como que, ¿qué de estas habilidades de los educadores populares, todo este profesorado barrial tendría que ponerle como ganas para comunicarse con la educación popular y con esta niñez popular, ¿no? ¿Qué podríamos aprender? ¿Cachai? Que de repente son muy rígidos, pienso yo, ¿no? Te fijas, venimos todavía con el corsé de la escuela, de la academia. Entonces, ¿qué nos serviría o qué orientaciones nos podríais dar? Como también sacarnos un poco ese corsé. Sí, es cierto. Yo creo que es un poco como, bueno, el sistema educativo también escasamente promueve como el trabajo colaborativo, interdisciplinario, de pronto como en los colegios. Yo sé que cada vez más, pero es escaso. Y también es una estructura con el que a uno lo forjan, por decirlo así. Yo creo que lo fundamental es un poco sacarse este título como de docente, y entender que estamos en la misma situación de aprendizaje que los niños. Yo creo que poder hacer este intercambio donde poder preguntarles a ellos qué quieren trabajar y cómo quieren trabajar es un acto simbólico, y que también nos lleva como a transformar nuestro rol docente dentro de un espacio territorial. Y que también en lo simbólico no deja de situarnos de manera tan jerárquica, como se entiende un poco la educación más rígida. Yo creo que tiene que ver con eso. Muy pocas veces se les pregunta a los niños qué quieren trabajar, cómo lo quieren trabajar, y partir de esa base para la construcción. Yo creo que no es tan complejo en términos como de metodología, pero yo creo que también nos interpela mucho a cómo entendemos las relaciones, nuestras relaciones interpersonales, y cómo nos vinculamos con la niñez y la infancia. Es como constante, como le decía antes a Eliana, poder replantearse esta carga adultocentrista que tenemos incorporada, que son estos microadultocentrismos también que de repente vamos reproduciendo sin querer, que es muy similar al patriarcado, y bueno, estar constantemente visibilizándolo para poder transformándolo. Yo creo que lo fundamental para posicionarse desde ahí tiene que ver con precisamente eso, pues escuchar a los niños y a las niñas, y desde ahí nosotros poder a su servicio todas las herramientas y todas las habilidades y capacidades que tenemos como docentes. Y finalmente yo creo que es el gran aporte que nosotros podemos hacer, poner al servicio de los niños y las niñas los aprendizajes que otros nos generan.
Hay otra pregunta. Ignacio quiere hacer una pregunta y después viene Paola Osandón. Sí. Scarlett, una pregunta. Delante hablabais de resignificar la participación en los barrios o resignificar la historia de los barrios, entonces de repente que nos conté un par de experiencias, ¿no? Un par de proyectos que quizá uno pueda decir, oye, pucha, qué bonito, qué interesante. Y dentro de esa experiencia, si es que ustedes tienen como metodología o como instancias de reflexión más protegidas, como cómo hacen pensar a los niños o también a los jóvenes, ¿no? Sobre ciertas materias o que también tengan relación como con resignificar también su práctica, repensar su misma participación. Por ahí iría mi pregunta. Sí, mira, se me ocurre al tiro una experiencia que tuvimos en la escuela Valle Verde, que es una escuela que está en Maipú, que está cerca del campamento Japón, que ha salido harto en la televisión, que es una villa que está al lado de un campamento. Yo participé en los inicios de esa escuela, porque no tenía que estudiar los sábados, entonces me dedicaba a participar ahí. Y claro, la junta de vecinos que funciona todavía, tenía muchos niños, y que los talleres que tenían un poco como desde la municipalidad no respondían un poco como a las necesidades que tenían los chiquillos. Les costaba mucho como poder trabajar con ellos. Y levantamos la escuela, y muchos de los que trabajábamos en la escuela no vivíamos en el territorio. Otros sí, y otros no. Entonces, pues, por quienes no vivíamos en el territorio, o propiamente justamente en el sector donde vivía, era, bueno, chiquillos, ustedes tienen algo en común, que nosotros no, que es su territorio, que son sus vecinos, que es la historia de sus papás y de sus mamás acá, entonces, cuéntenos, desde hace cuánto viven acá, quiénes son sus vecinos, y ahí era un poco lo que le contaba adelante, que se conocían entre todos, pero nunca habían jugado, se miraban al pasar. Entonces, el ejercicio fue pedirle fotografía a sus papás, porque también, si bien nuestro foco está en la infancia y la niñez popular, los papás, los mamás y los cuidadores cumplen un rol fundamental, y a nosotros nos importa bastante que se puedan hacer parte y vincularse también en este proceso. La educación popular no es solamente para niños, sino que integra como a todos los actores de la comunidad. Entonces también les pedimos fotografías, y fuimos haciendo un poco de recorrido. Mucha gente se empezó a acordar de los aniversarios anteriores, mucha nostalgia de por medio. Se empezaron a preguntar, bueno, qué pasa en la sede, que había mucho movimiento, que iban los chiquillos, y de ahí hicimos un mapeo también, donde los chiquillos fueron reconociendo las calles, donde vivían ciertas personas, ciertos personajes del barrio, y así fuimos como elaborando todo este trabajo como identidad barrial. Entonces, yo soy media dispersa, pero me acuerdo que partimos por el mapeo. Entonces generamos a través de material reciclable y también con revistas, yo me acuerdo, todo el sector de la villa. Identificamos ciertos puntos, los chiquillos después se disfrazaron de reporteros, fueron a entrevistar a la señora del negocio, que fueron actores principales que ellos reconocían como personas particulares dentro de su territorio. Y se fue generando así un relato que fue después complementado con esta historia que cargaban también sus papás, sus mamás, sus cuidadores, y se fue forjando esta identidad de que pertenecían a un lugar que antes era así, que había cambiado también había entrado y salido gente que también miraba en el campamento. Pucha, la gente de la villa y del campamento era como, no se podían ver. Lo cual a nosotros nos parecía muy extraño, porque también vivían en el mismo territorio, solamente que los separaba el hecho de uno tener casas rígidas y la otra que vivían en una situación de más precariedad. Pero aún así se sentían diferentes, entonces también todo este ejercicio vino como a remover toda una forma de vivir y de ver cómo nos estábamos relacionando, no solamente entre los niños y los adultos, y de cómo las relaciones de los adultos permeaban mucho la de los niños.
los niños no diferenciaban entre quienes vivían en el campamento y los que vivían en la villa, los adultos sí. Y eso también fue cambiando. Se retomó la idea de poder, bueno, cada cuando hace una escuela, el hito es la inauguración, y la inauguración. Y mucha gente estaba súper motivada porque no lo hacían hace tanto tiempo, porque era una instancia de distensión, que iba a ser en su territorio, que iban a invitar a diferentes personas, que los niños iban a hacer un acto para todos, que sus hijos iban a participar, que sus hijas, que su vecina, que su amiga. Entonces fue como una revolución súper grande en el lugar. Y también hicimos una exposición de fotografías, de estas mismas fotografías que le pedimos a los vecinos, donde hicieron un poco como el recorrido. Y esto también vino como a dar el primer puntapié para generar como este diagnóstico que hablaba yo y trabajar lo que es la identidad barrial, de preguntarse también por qué vivían en ese barrio, por cómo llegaron a vivir ese barrio, qué han hecho ellos en la construcción de ese barrio, qué cosas han cambiado, por qué han cambiado, poder también cuestionarse incluso como el rol político que juega, no sé, el alcalde, o también las intenciones que tienen cuando hacen campaña, y también muchas cosas. Fue como bastante diversas los cuestionamientos que surgieron incluso de las niñas. Pero eso más o menos como experiencia en estos momentos se me ocurre. Y que, claro, se trata de generar siempre en algún momento las escuelas libres, porque nos parece totalmente relevante, y viene un poco, como les decía yo, a permitir la apropiación de un espacio. Y eso también plantea la necesidad de la participación, pues, porque es importante la participación de los niños, de los vecinos y la comunidad en general. Entonces, todo esto igual se va contextualizando dependiendo las características propias del territorio, pero se da muy parecido. De hecho, a los chiquillos también les gusta harto el tema de la entrevista, el poder grabarse, y es material que queda y que después se revisa, y es divertido también. Es un juego muy entretenido. Paola, puedes hacer tu pregunta. Paola, ¿estás ahí? Sí. Hola. Hola, gracias. Hola, Scarlett. Muchas gracias, Vinca. Quizás como contarte que uno de los aspectos que creo que ha sido como una dificultad, que tiene que ver como cómo nos acercamos, cómo convocamos a la niñez y a la juventud de acá del barrio, del sector, porque claramente, bueno, yo tengo experiencia en el trabajo comunitario, pero en las poblaciones, en otros espacios con otras características, que aquí en la zona, o sea, justamente en Santiago Centro, pareciera que es más complejo, ¿no? Y como que no nos ha costado en el fondo dar como cuenta de cómo hacer esa convocatoria inicial, porque cuando hablamos del protagonismo infanto-juvenil me pasan cosas, que es como, bueno, los mismos chiquillos tienen que, ojalá que desde ahí vaya surgiendo una iniciativa, ¿no? Pero pareciera que acá no tenemos dónde tomar, no sé, es como extraño el contexto de justamente acá del barrio. En algún momento, claro, se pensaron los colegios, pero luego quedó lo que todos sabemos, la revuelta social, y hoy día en pandemia, o sea, ni pensarlo, digamos que se va a ser un espacio. En otros momentos se ha planteado cómo vamos convocando, cómo vamos haciendo parte de este proceso de reflexión comunitaria, barrial, a los mismos niños y jóvenes de la familia, de las personas que participan, por ejemplo, en la asamblea autoconvocada. Pero como creo que eso nos ha costado mucho pensar o finalmente dar cuenta de cómo damos este primer impulso, porque yo estoy súper confiada de que una vez que se dé el primer impulso y como que uno convoque a los chiquillos, vamos a tener la posibilidad de recoger las ideas, de hacer este diagnóstico, de poder hacer algo más, algo participativo, y desde ahí ir construyendo con ellos. Pero
pero pareciera que el paso primero, el paso cero, es como que no hemos sabido cómo. Entonces quisiera saber si a lo mejor tú tienes alguna experiencia o algunas líneas que nos podrías contar respecto de este contexto tan edificio que vivimos aquí en el barrio, porque no es lo mismo vivir en las casas, o sea, como que hay otras formas de convocarse, pero acá me parece que el tema estructural, el tema vivienda, el tema edificio, como que nos pasa no, yo por lo menos no tengo respuesta de cómo, se me ocurren algunas cosas, pero no resulta. Claro, sí pienso como en lo que comentabas tú, Paola, y sí, por ejemplo en el barrio a veces es más fácil hacer un pasacalle y poder entregar flyer porque los chiquillos salen al tiro con la bulla, y los papás y las mamás al tiro ahí a ver qué pasa en la calle. Y claro, los edificios es un poco más complejo, pero yo creo que la tónica que nos ha dado como resultado ha sido de verdad el puerta a puerta. El poder llamar y hacerlo 2 veces. Nosotros, de hecho, allá en Valle Verde hicimos 2 jornadas de puerta a puerta, imprimimos también unos flyers, los pegamos en los negocios, entonces yo creo que es fundamental para generar cualquier tipo de vínculo, el poder como este primer acercamiento, que es de tú a tú. Yo sé que hoy día en el contexto de pandemia es impensado. Pero también pensando quizás para más adelante, cuando nuevamente podamos retomar estos vínculos y también pensando que es una necesidad latente, el poder ir y presentarse y también generar como, yo creo que ese primer paso es fundamental. Allá de hecho en la escuela que nosotros tenemos una casa ahí en Estación Central y el barrio es la mayoría de puros abuelitos. De hecho, son casas antiguas que no tienen patio. Entonces uno muy rara vez ve gente en la calle, que es ahí como por exposición, un poquito casi llegando a Camino a Melipilla, entonces no anda nadie. Y los chiquillos hicieron eso, puerta a puerta, 2 semanas seguidas, entregaron un flyer, se presentaron, hablaron con los papás, con las mamás, con los cuidadores, les explicaban que iba a haber una escuela, que iban a jugar los chiquillos, les dejaron un número de teléfono, y lo hicieron así 2 semanas, y pues los chiquillos pensaron que no iba a llegar casi nadie. Y sorpresa, llegaron varios chiquillos, y después ya la segunda vez fueron muchos más porque también los otros le contaron que fueron, los papás preguntaron, y también yo creo que tiene que ver con eso, con demostrar ese interés de que ellos tengan como esos espacios. Y ese interés también tiene que ver un poco con el insistir y el visualizarnos. Los vínculos también parten harto como de nuestra corporalidad, de este territorio como tan personal. Entonces, yo creo que funciona, que no es tan complicado de pensarlo, pero sí, se pueden mezclar también ahí como más. Pero a nosotros nos ha dado como eso, el puerta a puerta, el pararse, el presentarse, y el una y otra vez, y hola, y ya te van conociendo, ya te van viendo, y uno genera confianza. Yo creo que principalmente eso, o sea, imagínense, llega gente desconocida, yo vivía en ese momento en Quinta Normal y iba a Maipú, gente que no tenía idea de mí, y esas confianzas se fue, y así como con mis compañeros también que participaban y participan de esta escuela. Y hoy día hay unos vínculos que ya trascienden incluso el funcionamiento de la escuelita, que hoy día no están de manera presencial. Entonces, yo creo que por ahí va un poco, como el poder visibilizarnos desde esa cercanía, desde esa confianza. Ok, Scarlett, yo quería hacerte una consulta respecto básicamente de la educación tradicional, la educación que tenemos, y pensando en que se tiene que reformar, que tenemos que mejorar, que no sea estandarizada, sesgada, que no solo el que pueda pagar pueda acceder a una mejor calidad, digamos, de la educación. ¿Qué valores de la educación popular deben incluirse en esta reforma o en la educación tradicional? Yo bueno, yo de profesión soy profesora, no trabajo sí en la educación formal, no trabajo en un establecimiento educacional, trabajo en un programa de reinserción escolar dependiente de Sename,
pero bueno, estoy estudiando y un magíster, entonces igual estoy al tanto de cómo las modificaciones curriculares y también de los decretos que se han ido como generando. Y es curioso y paradójico porque en el papel las leyes van apostando cada vez por una educación mucho más abierta en términos de, por ejemplo, el decreto 87, que hoy día no es solamente evaluar con calificaciones y evaluar solamente como el producto, sino que ir también como revisando los procesos, que lo han tratado también de hacer hoy día en pandemia, que es ir ponderando también estos trabajos, estas guías que han mandado, y se trata, pero yo creo que es un tema sistémico, yo creo que tiene que ver con cómo está pensada la educación desde este punto de vista mercantilizado, y que creo que no se subsana con ciertos decretos, ciertas modificaciones que sí apuntan a mejorías, que sí se agradecen, pero que no cambian de fondo este espíritu mercantil de la educación. Que tiene que ver con la aplicación de pruebas estandarizadas, de que hoy día también se deja todavía en manos de privados, y hoy día incluso el rol del ministerio queda mucho más evidente cuando simplemente sugiere y no tiene incidencia, o lo que está pasando ahora también con este receso pedagógico, cuando deja que cada escuela, cada institución maneje de acuerdo a sus propios intereses o diagnósticos cómo debería hacerse. Entonces yo creo que todavía está lejos como de poder dar respuesta a las necesidades de los niños y las niñas del país, mientras todavía se entienda como desde este punto de vista mercantil y no como un derecho. Yo creo que eso es fundamental. Incluso la educación superior también no está incluida, o sea, el desafío es tremendo y creo que la oportunidad de poder quizás transformarlo de manera importante tiene que ver un poco con el cambio de la Constitución, porque de ahí nacen todos los males que tenemos hoy día como sociedad. En eso estamos todos de acuerdo. Y en eso estamos tratando de intentar, de entender y de trabajar y de hacer este camino, ¿no?, hacia la nueva Constitución. ¿Hay alguna otra pregunta? Si no hay alguna otra pregunta, y ya por el tiempo, me parece que podríamos ir cerrando. Si es que no hay alguna pregunta. Eliana, ¿tú quieres hacer algún comentario? Sí, como pensando como un poco lo que había dicho Paola de cómo llegamos a los niños y el tema de cómo construimos toda la Constitución o cómo hacemos que los niños participen. Se me viene a la mente también el tema del lenguaje, de cómo hablamos con las niñas, cómo nos referimos con ellas, cómo de repente en las asambleas, por ejemplo, empezamos a hablar cosas que hasta los mismos adultos se marean y dicen, no, los niños jamás lo van a poder entender. Entonces también cómo hacemos también ese vínculo a través del lenguaje. Sí, yo creo que tiene que ver como un poco, no sé, sí, con el sentido común también, que de repente como no, este sentir tan academicista de repente que usamos entre los adultos como para poder demostrar conocimiento de repente y que no es necesario. Yo creo que parte como de este rol facilitador y entre nosotros mismos, es un poco como poder simplificar, ¿no?, nuestras palabras para que la mayor cantidad de gente lo pueda entender, que es lo mismo que en los barrios o con las personas que ni siquiera han podido tener acceso a la educación. O sea, yo creo que esa bajada no solamente la tenemos que hacer con los niños, sino que también entre nosotros mismos. Y también aquellos que tienen esa facilidad de repente de poder explicar de manera más sencilla ciertas cosas que sí son complicadas, porque no te voy a mentir, para poder entender también el proceso constituyente hay un lenguaje como bastante complejo de entender, y yo creo que ese también es un desafío de cómo nosotros simplificamos y nos simplificamos entre todos la facilidad del entendimiento. No creo que tenga que ser como más particular con los niños, sino que debería ser entre todos también.
Quiero agradecerte, Scarlett, por haber estado con nosotros, por estar participando de este espacio que está saliendo cada 2 semanas. Vamos tratando de generar contenido desde la Asamblea Autoconvocada del Barrio República. Así que les quiero pedir que prendan todas sus cámaras, que nos despidamos viéndonos a la cara. Un ratito, ¿no? Alguien, Nacho, tienes que tomar las fotos para que Pongan su nos mejor hacemos cara todas para la foto. Eso. Busquen la Tienen luz que para avisar, poner si su no cara. vamos a salir con un ojo cerrado. Pongan su mejor ángulo de cara, de foto. Así. Eso es. Que estén muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Y bueno, si quieren verlo de nuevo, estaremos en las redes sociales, Facebook, República Constituyente.